versículo 7. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 7, por favor. Y cuando usted esté ahí, indíqueme con un amén, por favor, para leerlo. Lucas, capítulo 2, versículo 7. Vamos a leer este versículo solamente para empezar. Lo tiene ahí Lucas. Si usted no sabe dónde está Lucas, bueno, está entre Génesis y Apocalipsis, para que no se salga de la Biblia, por favor. Lucas, capítulo 2, amén, versículo 7. ¿Lo tiene? Amén. Bueno, la palabra de Dios se lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fíjese lo que dice este versículo. Dice: y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Fíjese, y dio a luz, hablando de María, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana por tu palabra. Damos gracias por la vida, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das, Padre, de estar reunidos una vez más en tu nombre, congregados, Señor, en tu nombre, en este culto de adoración, Padre. Pedimos que seas tú, Señor, abriendo nuestro entendimiento, Padre, quitando toda distracción, Señor, y que haya un espacio en nuestro corazón, en nuestra mente, para recibir el consejo que tú tienes en esta mañana para cada uno de nosotros. Padre, quita toda distracción, todo estorbo, todo aquello, Padre, que llene nuestro corazón, que llene nuestra mente, que ocupe, Señor, el primer lugar en nuestra vida. Quítalo, Padre, para que estemos receptivos a tu palabra, para que estemos receptivos, Señor, a tu mensaje. Te damos las gracias y nos ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Usualmente, hermano, todos tenemos casa llena, ahí tenemos poco espacio, ¿cierto? En la casa. Tienes ya tan ocupado, tienes tan lleno tu casa, tu closet, que ya no tienes espacio. Las mujeres saben mucho de esto, ¿no? Ya no tengo espacio en el closet para los zapatos, ¿no? Ya no tengo espacio entonces para esto. Y los hombres, ¿qué decir los hombres con la herramienta? Ya no tienes espacio, pero sigues comprando más herramientas. Las mujeres dicen, ya no tengo espacio en el closet, pero sigues comprando más zapatos. Ya no tengo espacio en el mueble donde te maquillas. Ya no tengo espacio para el espejo, para esto, pero ves algo y dices, oh, eso va con mi color de piel y me voy a llevar esta base, este brillo o lo que sea que tú vayas a comprar, ¿no? Hacemos un espacio para lo que nos interesa. Hacemos un espacio. Y es triste, hermanos, que hagamos espacio para otras cosas. Amén. La pregunta en esta mañana que yo quiero hacerles, porque yo ya me la hice antes a mí, es: ¿hay lugar en el mesón? ¿Hay lugar en tu vida? ¿Hay lugar en tu mente? ¿Hay lugar en tu corazón para Jesús? O sea, ponte a pensar un poquito y a reflexionar un poquito. ¿Hay lugar en el mesón? Hermanos, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, tuvo que nacer en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. O sea, no había lugar para ellos, no había un lugar decente para que el Hijo de Dios naciera. Y nosotros hacemos espacio, no tenemos espacios, tenemos la vida llena de actividades, de preocupaciones, pero hacemos espacio para unas vacaciones, hacemos espacio para ir al mall, hacemos espacio, hacemos tiempo, hacemos espacio para todo lo demás, menos para Dios. Y esto es muy triste, hermanos. Fíjense, ahora bien, ¿qué es o qué era un mesón en ese tiempo, ¿no? Para que nosotros podamos entender un poquito más sobre esta problemática o este problema del ser humano, del mesón. Déjenme darle un poquito de contexto del mesón nada más, para ir empezando a tratar de responder esta pregunta. ¿Hay lugar en el mesón? Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder en esta mañana. Yo quiero que cuando salgamos de aquí, el propósito, se los voy a hacer bien claro, es que podamos responder a esta pregunta. ¿Hay lugar en el mesón que yo tengo? ¿Hay lugar en el mesón? Voltee con el que está a su lado ahora sí, pregúntele, ¿hay lugar en el mesón?
¿hay lugar o no hay lugar? ¿Cómo está? ¿Está lleno el mesón? ¿Cómo está? O sea, tu mente, tu corazón, tu vida. Ese es el mesón del que estamos hablando. Entonces, fíjese, es importante entonces nosotros, para ir contestando esta pregunta, es importante que podamos conocer la cultura de esos tiempos. Es decir, qué era el mesón y el uso del mesón. Porque muchos pues no sabemos, ¿verdad?, para qué servía y quiénes eran los que ocupaban este lugar llamado el mesón. Es muy importante entonces saber estos datos para poder tener un panorama más completo, más amplio, y al final podamos responder. La palabra que Lucas, el escritor, usa para mesón, se traduce literalmente, hermanos, como un lugar para alojamiento. Se traduce así literalmente: un lugar para descansar, un lugar para reposar, un lugar para albergar personas que estaban viajando. Era como un hotel ahorita. Un hotel, cuando estás viajando y ya estás cansado y te falta mucho, dices, yo siempre le digo, pues búscate un hotel cerca de la carretera de una vez, ya no vamos a alcanzar a llegar. Buscas un lugar para refugiarte, y en esta época pues del frío, ¿no? En el verano pues igual buscas un lugar para refugiarte, para resguardar a alguien. Esto era el mesón, era un lugar entonces para descansar. El albergue oriental no se parece mucho a los hoteles de los países occidentales. La hotelería no era tan necesaria en la antigüedad como en nuestros días. O sea, no había hoteles. O sea, no había un hotel 5 estrellas con un jacuzzi, una alberca. No eran así los hoteles. Obviamente eran otros tiempos, ¿no? En algunas ocasiones había personas que trabajaban ahí dentro del mesón, y estos eran los encargados de proveer ciertas cosas como alimentos, tal vez. Había encargados que podían proveer tal vez medicinas si el viajero la necesitaba. En algunas ocasiones a estas personas se les llamaba el mesonero. Y todos conocemos esta historia, vayamos a ella para que podamos entender. Está en el Evangelio de Lucas ahí mismo, pero en el capítulo 10, y vamos a leer solamente del versículo 33 al 35, para que podamos entender un poquito la función del mesonero, lo que él podía proveer del mesonero para la gente que viajaba, ¿no? O sea, los mesoneros entonces de tiempos antiguos suministraban, proveían ciertas provisiones necesarias para los viajeros, y cuidaban de las personas dejadas a su cargo, y también de los animales que las personas traían con ellos cuando estaban viajando, y a cambio de esto ellos recibían una cierta compensación. Fíjese, Lucas 10 nos narra una historia muy interesante, hermanos, de un viajero que por algunas circunstancias se tenía que enfrentar o tenía la necesidad de un mesón. Dice el versículo 33 de Lucas 10, dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Todos conocemos esta historia, el hombre herido, todos ya la conocemos, que pasó el predicador de esta iglesia y pasó de largo. Pasó el pastor de esta iglesia y pasó de largo. Entonces, pero pasó un hermano nuevo y se acercó y vendó sus heridas. Ya conocemos nosotros esta historia. Dice, vendó sus heridas. Dice, y acercándose, estoy leyendo en el 34, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó a su casa. ¿A dónde lo llevó? Al hospital, al mesón. Lo llevó al mesón. Fíjate, pero lo primero que podemos ver de esta persona, que sintió compasión de alguien en necesidad, y dijo, bueno, pues no me lo puedo llevar a mi casa. No nos dice la escritura dónde este hombre vive, o sea, el samaritano, ¿cierto? No nos dice eso, pero lo que sí vemos es que lo primero que hace es agarrarlo y llevarlo a un lugar donde sabía que se podía resguardar, el mesón. Y fíjense lo interesante, había espacio para este hombre moribundo en el mesón. Había espacio y lo recibieron. Dice, y cuidó de él. O sea, se quedó con él en el mesón un tiempo, cuidó de él. Dice, otro día al partir sacó 2 denarios y se lo dio al mesonero, es decir, al del lobby, pues al de la recepción. Le dijo, ¿sabes qué? Pues ya hice una reservación, está mi nombre, está este hombre herido en la habitación no sé qué. Bueno, pues ahí te lo encargo, ¿no? Dice, y le dijo, o sea, el samaritano al mesonero le dijo, cuídamele aquí en el mesón.
porque ese va a ser tu trabajo. O sea, tú estás aquí para resguardarlo, para proveer ciertas cosas. Bueno, ahí te encargo este herido, ahí cuídalo, no, porfa, ahí te lo encargo, ¿no? Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. O sea, el samaritano, fíjense lo que hizo, algo que nosotros, la mayoría de nosotros, creo que muy pocas veces nos atreveríamos a hacer. Agarrar a alguien en necesidad, llevarlo al hotel, hacerle una reservación, pagar por él y decir, ¿sabes qué? Todo lo que gasta aquí en el hotel, yo me encargo. Yo me encargo. O sea, no lo hacemos. O sea, o muy pocos yo creo se atreverían a hacer esto. Pero no vamos a centrarnos en esto. Independientemente entonces si hubiera alguna retribución o no para el mesonero, había algo del cual el pueblo hebreo se apreciaba. O sea, si hubiera retribución o no, había una cualidad, había un principio en el pueblo hebreo de lo cual ellos se apreciaban mucho, y esto es de la hospitalidad. O sea, el pueblo hebreo se apreciaba mucho de ser muy hospitalario. Había un principio de ser hospitalario, y esto no era algo nuevo para ellos. Esto de ser hospitalario venía desde Génesis. Por ejemplo, podemos ir a Génesis, vayamos más bien a Génesis 18 para que podamos ver entonces de dónde viene ese principio básico del ser humano de ser hospitalario, la hospitalidad, de practicar eso. Podemos ver aquí entonces, fíjate lo que sucede en esta historia. Abraham se encuentra con algunos visitantes y los atiende. Dice Génesis 18, versículo 2 en adelante, dice lo siguiente: y alzó sus ojos y miró. O sea, había unos viajeros, ¿ok? Y he aquí 3 varones que estaban junto a él. O sea, miró a 3 viajeros que estaban ahí. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Muy hospitalario, ¿cierto? O sea, híjole, hay unos viajeros, están en necesidad, salió corriendo a recibirlos. Estaba en su casa, estaba en la puerta de su casa. ¿Y nosotros qué hacemos? Pues la cerramos cuando hay alguien. No, pues yo no lo vi. Este hombre no. Miró 3 viajeros y salió a recibirlos y se postró en tierra. O sea, dándoles a entender que eran importantes los 3 para él. Y dijo: Señor, dice, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. O sea, este hombre era bien hospitalario y estaba tratando de atender a la visita, a unos desconocidos, completamente extraños. O sea, te imaginas dejar entrar a alguien a tu casa y ofrecerle tu casa y decir, no, pues aquí hay algo, agarra. O sea, bien hospitalario esta persona. Entonces dice, y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan. O sea, no solo los dejó pasar a su casa, sino que también además les ofreció comida. Dice, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Fíjate, o sea, este hombre, Abraham, está diciendo, para esto pasaron por aquí, para que yo los atendiera. Si Dios te pone una necesidad a ti es porque tú la puedes atender. Si Dios me pone una necesidad a mí es porque yo la puedo atender, yo puedo suplir. Dios me puede usar para que esa necesidad sea suplida. O sea, si Dios te pone a alguien en necesidad, no se lo mandes a Arturo. Dios te lo está poniendo a ti. Y lo que hacemos, ¿qué es lo primero que hacemos, no? Déjale hablar al pastor. No, hermanos, no es así. Debemos de cambiar ese chip. O sea, y muchas de las veces, y vamos a traerlo al ámbito congregacional, vemos un vaso tirado y dices, no, pues que lo levante el ujier o el pastor o alguien. Pues yo no. Tuviste la necesidad, bueno, tú ve y levántalo. ¿Sabes que deberían de hacer esto? Bueno, pues hazlo, porque nadie más lo está mirando más que tú. O sea, te das cuenta cómo a veces no nos hacemos espacio para hacer las cosas, pero sí hacemos ese espacio para criticar las cosas. ¿Te das cuenta entonces? Bueno, y seguimos avanzando, dice, porque para esto habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Haz así entonces como has dicho. Entonces Abraham
fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Fíjate, qué tremendo, ¿no? Este hombre va con su esposa y dice: oye, hay esto, vamos a hacer comida. Y corrió entonces Abraham, versículo 7 dice, corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y se dio prisa a prepararlo. O sea, sacó lo mejor que él tenía. O sea, no le dio lo que le sobraba. Decía el hermano algo que es verdad: vamos a traer cosas, pero cosas buenas, hermano. No se le está pidiendo que vaya a Michael Kors y compre una chamarra ahí y la done, hermano. O sea, si sabes que esta chamarra ya no la uso, pero está en buen estado, regala algo que tú te vayas a poner, que tú serías capaz de usar. O sea, pues si vamos a donar, vamos a hacer misericordia con los demás, bueno, haz algo que a ti te guste, da algo que tú. Y una vez mi esposa ya se empezó a reír. Alguien me dijo esto y entonces pasó una cosa ahí media chistosa. Presté una chamarra, mi favorita era la dominguera, y entonces se le veía tan bonita al muchacho que se la presté. Y me acordé de ese principio y me dijo: oye, ya me voy, ¿quieres tu chamarra? Le dije: no, casi ni la uso. Pero eso es lo que vamos, hermano. O sea, alguien está en necesidad, bueno, busco a ver cuál es la que no uso, la que está por ahí ya, que el cierre no le sirve, que ya tiene por aquí algo. Entonces, no, o sea, este hombre, fíjate, y corrió a las vacas y tomó un becerro. Fíjate las características de este becerro: tierno y bueno. O sea, en buenas condiciones. No tenía ningún defecto este becerro. Estaba tierno y era lo mejor que él tenía. Y lo dio al criado, y se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos. Y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Se quedó con ellos. O sea, muy hospitalario este hombre, ¿no? Entonces la hospitalidad en esa época era considerada como un deber, no como un acto de lástima. Porque hay una gran diferencia entre la lástima y la compasión. La lástima te hace sentir a ti como superior a la persona, y la compasión te hace a ti ponerte a la par, o incluso poner a la persona más alto que ti. O sea, la lástima te hace ver como que: ay, qué miserable, pobre de esta persona, lo bueno que yo estoy mejor. O sea, la lástima entonces te hace sentirte, o te hace ponerte a ti en un escalón o 3 escalones arriba de la persona para verla hacia abajo. Esa es la lástima. La compasión entonces te hace así a ti sentirte miserable y menos. Eso es lo que dijo Pablo, ¿no? Teniendo a cada uno como superiores a los demás, como a uno mismo. O sea, teniéndonos a los demás como superiores a mí. Esa es la compasión. Tener a los demás como superiores a ti. Entonces la hospitalidad en esta época, en este tiempo, era un deber que todos, sin importar muchas veces la nacionalidad o la religión que profesaran, la practicaban. Vaya a Hechos 28, versículo 7. Si usted no me entendió, es Acts 28, verse 7. All right. Thank you. All right. You're welcome, man. Hechos, capítulo 28. Es el último capítulo, de Hechos. Hechos 28, versículo 7, por favor. Y me parece que va a aparecer ahí arriba. Dice Lucas, el escritor de Hechos, dice: y en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla. O sea, en aquellos lugares, llamado Publio, quien, este hombre, nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Sin importar la nacionalidad, sin importar la religión que profesara, la hospitalidad era algo, un deber, era algo que toda la gente practicaba sin pesarle, como en nuestros tiempos ahorita nos pesa. Como ahorita nosotros, o sea, no, pues no es ni cristiano, y pues ¿cómo lo va a ayudar? O
O sea, la hospitalidad no estaba basada en eso, fíjate. Entonces, el albergue público era tan solo un refugio destinado a las personas y a los animales. Probablemente se parecía a un caravanserai, dice actualmente estancias para los viajeros. Entonces, lugar para guardar las mercancías también era este mesón, y cuadras que rodeaban un gran patio rectangular. Esto era el mesón, un gran patio rectangular cuyo centro estaba ocupado por un pozo. No había muebles en el mesón. El viajero extendía su capa sobre el suelo y se envolvía en su manto, y esto le servía de colchón. El mesón tenía esto. Era solamente para albergar a las personas, pero no tenía mucha comodidad. No había camas. Lucas, es interesante lo que Lucas nos narra, porque el versículo 7, hermanos, no es un versículo que está solo. Todo esto empieza en el versículo 1. Regresemos a Lucas 2, versículo 1 al 6, para que nosotros podamos entender también la razón por la cual no había lugar en el mesón. Ahora, ya vimos la hospitalidad. Ya vimos la hospitalidad de los que la gente tenía para los viajeros. Ya vimos entonces el uso del mesón, las personas que había dentro del mesón y las actividades o el puesto o el cargo que ellos hacían, el mesonero. Ahora vamos a ver entonces la razón, hermanos, por la cual no había lugar para ellos en el mesón. Y ahora la pregunta que podemos hacernos cada uno de nosotros es: ¿por qué no? ¿Cuál es la razón por la cual no hay lugar para Jesús en mi vida? ¿Cuál es la razón por la cual no hay lugar en el mesón para yo recibir a Cristo? ¿Cuál es la razón? Fíjate, Lucas 2, versículo 1 al 6, fíjate lo que dice. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Versículo 2. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. 3. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea. Se estaba trasladando de una ciudad a la otra, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Es muy interesante, hermanos, porque Lucas, todos sabemos y recordamos, era médico. Y usted sabe cómo son los médicos. Son muy específicos y dan muchos detalles. Dan muchos detalles de los problemas que usted tiene de salud. Ellos dicen, no, pues puede ser tal esto, pero también esto está afectando tal cosa, y ya usted sabe todo eso. Entonces Lucas nos da muchos detalles sobre esta situación o sobre lo que estaba sucediendo en aquellos días. Y podríamos decirlo así: la primer Navidad. Esa es la primer Navidad. Y te voy a decir por qué. Cumple todas las características de esta época. Fíjate, en aquellos días, primero, número uno, habla de algo político. Había una ley. Fíjate, en aquellos días se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Augusto, pues era el César de Roma. O sea, lo que el emperador, el emperador de Roma, hacía como un decreto, se tenía que cumplir. Lo mismo que el presidente hoy hace un decreto presidencial y tiene tal vez fecha de caducidad, por así, de vencimiento, pero lo que es un decreto del presidente se tiene que hacer sí o sí. Entonces, el César promulgó un decreto, un edicto de que todo el mundo fuese empadronado, eso es decir, para que fuera un censo. Pero lo interesante de este censo es que se hacían cada 14 años, pero Roma no solamente lo hacía con la intención de saber cuántos había en el imperio, sino también de saber cuánto iban a recaudar de impuestos. O sea, ellos no solo lo hacían con la intención de, pues cuántas personas hay en el vasto imperio romano, sino saber, cuántos hay y cuánto nos va a entrar de ganancia a la hora de recaudar impuestos. Para esto ellos hacían estos censos. Entonces, y fíjate, entonces versículo 3, e iban todos.
toda la gente. Iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Estaba viajando la gente como ahorita en esta fecha. Iban de ciudad a ciudad. No, pues yo voy de vacaciones a California, a la Florida, otros vienen de California para acá. Era en época navideña, hermanos. Estaban todos viajando, era un relajo, ¿no? Dice, entonces, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea. Encontramos a una persona aquí, un hombre, que vivía en Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea. Estaba viajando este hombre también. Pero lo interesante es que no iba solo. A la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto este hombre era de la casa y familia de David. Tenía que ir a ser censado en la familia o en la ciudad donde era su descendencia. Roma o César, ellos decían, ok, vamos a hacer un censo, pero si Kevin es de Guadalajara, no va a ser censado en Toluca. Tiene que viajar a su lugar de origen, por así decirlo, para ser censado. Entonces, imagínate entonces que se hiciera este censo. No, pues entonces no quedaría vacía la iglesia. Entonces todos estaban viajando, hermanos. Estaban todos viajando. Este hombre, dice, era de la familia de David para ser empadronado. Pero no iba solo, con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, estaba embarazada. Ponte esto en tu mente, un panorama así. Este hombre con su esposa embarazada, viajando en épocas navideñas, que era un caos. Bueno, híjole, manejar en estas fechas ahorita es un relajo, ¿sí o no? Y mientras más se acerca el 24 de diciembre, más caótica se vuelve la ciudad. Vas a la tienda, mi favorita, el arroz y la ropa tirada en el piso, toda pisoteada, la gente corriendo, las filas largas para pagar, y yo con una chamarra nomás, y yo, no, pues no la necesito, ya me voy a mi casa. Entonces, porque se vuelve un relajo la gente. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? La gente está enfocada en lo de ellos nada más. Ayer Dios hablaba fuerte a los jóvenes, y los jóvenes no abrieron su corazón. Fue porque de plano no quisieron. Nos enseñaban de que cada vez más el mundo está empecinado, enfocado en quitarle el Cristo a los días de ahorita. El Merry Christmas le están quitando al Cristo y solamente están poniendo los holidays. Y es así lo que estamos viendo ahorita. La gente, pregúntale, Navidad, ¿qué es Navidad? Pues vacaciones, días festivos, descanso, el otro y aquello. Pero muy pocos entonces, Navidad, el nacimiento del Salvador, el nacimiento del Mesías. Porque la gente está, así como encontramos a esta familia viajando en esta época, muchos estaban así. Y fíjate, esta mujer embarazada. Y aconteció entonces que estando a ellos allí, o sea, en Judea, se cumplieron los días de su alumbramiento. O sea, ya estaba a punto de dar a luz esta mujer. Ya estaba a punto entonces de nacer. Y te puedes imaginar, todo el mundo viajando, cómo estaban los mesones. Ocupados, ¿cierto o no? Estaban ocupados estos mesones, como en esta fecha. Déjame leerte un artículo. Se titula, en el estudio titulado Compras Navideñas 2022. Es un estudio realizado apenas hace como unas 2-3 semanas anteriores. Fíjate lo que dice y pon mucha atención a lo que dice este artículo referente a estas fechas y cómo la gente se vuelve loca y se hace todo un caos. Dice, sentimientos mixtos y cómo los consumidores están preocupados, pero con sentimientos de celebración. ¿Se da cuenta del estado en el que se encuentran los consumidores de cara a la Navidad? Hace una pregunta del ensayo. Dice, el análisis se llevó a cabo con 10,000 encuestas en 12 países, 800 encuestas por país. Australia, Brasil, Chile, Francia, Alemania, Italia, Filipinas, Rumania, Singapur, España, Estados Unidos y Reino Unido. No metieron a Argentina porque le ganó a Francia, así es que, pero bueno. Entonces, fíjate, dos palabras resaltan para describir el sentimiento de los consumidores. 2 palabras, ansiedad y anticipación. La gente se desespera. En este sentido, los datos indican que al corte del 10 de noviembre, un 44% ya comenzó y están por terminar sus compras navideñas.
Algunos consumidores comenzaron antes por temor a la inflación que se está viviendo en estos días. En esa misma línea, el 85% de los encuestados dicen sentirse emocionados por las fiestas, pero el 34% se dicen más entusiasmados que el año pasado. Por otro lado, el 87% dice sentirse más estresado este año por el aumento de los costos. El 55% dice estar más estresado que el año anterior. Imagínate. Ahora, un 47% de los encuestados considera que el aumento de los costos afectará significativamente sus compras navideñas. El sentimiento de temor ante un alza en los precios ha llevado, escucha esto, a que el 29% de los encuestados recorten su presupuesto de compras. Esto es particularmente notorio en países europeos, contrastando en aquellos países donde existe un mayor entusiasmo, lo que podría impulsar a las ventas. La gente hoy está tan preocupada por las fiestas que se olvida de Jesús. Estresado y anticipado, que se olvida de Jesús, de lo que realmente es la Navidad. Se olvida entonces del verdadero significado, se olvida del festejado y se enfoca en los invitados. Se olvida entonces de a quién estamos celebrando y se enfoca entonces en los que van a venir a festejar al que estamos supuestamente celebrando. Alguien dijo por ahí, ¿no? Una niña se acercó con su papá el 24, 25 y le dijo: papá, ¿qué estamos celebrando? Y él le dijo: el cumpleaños de Jesús. Dijo: ok. Entonces empezaron a abrir los regalos, todos recibieron, los hermanitos, la mamá, el papá, los abuelitos, y al final de destapar todos los regalos, la niña se acercó y le dijo: papá, ¿y el regalo de Jesús dónde está? Todos recibimos regalo. ¿Dónde está? ¿Por qué? Porque entonces agarramos solamente nada más como cuando dicen, ¿no? ¿Qué estás celebrando? Oh, es que salió de la primaria. Y hacemos fiesta, ¿no? Y te olvidas del niño. Es como los bautizos, pues, ¿no? Cuando te bautizaron, que ni te acuerdas, ¿no? Pero todo el mundo celebrando y el niño pues por allá dormido, ¿no? Bueno, entonces haz de cuenta, así estamos ahorita. Todo el mundo de pachanga, de fiesta, celebrando, y pues con tu chela acá arriba, celebrando el nacimiento de Jesús. No, ¿te imaginas entonces? Pero bueno, entonces hoy, hermanos, después de más de 2020 años, sigue sin haber lugar para el mesón, en el mesón para Jesús. Sigue. Hace más de 2000 años estaba lleno el mesón y no había lugar para él. Y ahora sigue estando lleno. Y no hay lugar para él. En esa época se le impidió, hermanos, al Hijo de Dios nacer en un hogar, en un lugar decente, donde alguien abriera sus puertas para que pudiera nacer el Mesías, el Salvador de la humanidad. Se le prohibió, se le negó, se le cerraron las puertas de los hogares, de las casas. La gente estaba tan preocupada por los viajeros, por recibir a sus familiares, por atender a los que venían de otras ciudades para ser empadronados, que cerraron sus puertas para que el Hijo de Dios, para que el Mesías, el Salvador, naciera en un lugar decente. Cerraron sus puertas. El mesonero, imagínate, no hay lugar, ya te dije, mi esposa está embarazada, va a dar luz. No hay lugar en el mesón para ti, ni para que nazca esa criatura. Alguien dijo por ahí, si le hubieran dicho al mesonero que iba a ser el Mesías, hubiera abierto. Te han dicho a ti que van a ser el Mesías, que Jesús es el Dios, y no has abierto la puerta del mesón. ¿Te imaginas? Entonces alguien dijo, alguien hubiera llegado un ángel, Dios hubiera mandado un ángel, tocar a la puerta del mesón, abre porque van a ser el Mesías, abre porque aquí quieren hacer el Salvador. No la hubiera abierto como nosotros no abrimos nuestro corazón hoy en día. No lo hubiera hecho, hermanos. ¿Por qué? Porque estaba ocupado de quien le iba a pagar más, de quien iba a recibir más.
Y nosotros estamos ocupados más entonces de dónde vamos a recibir más beneficios. El aguinaldo, las prestaciones, las vacaciones. Y pues ya viene el tío que regala buenos regalos. Hay que atenderlo bien. O sea, estamos más preocupados por eso. Entonces el hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Mesías, fue despreciado antes de nacer. Y sigue siendo despreciado después de haber sido crucificado. O sea, fue despreciado. Vaya a Isaías 53, versículo 3. Es una característica de la vida de Jesús. Desde antes de nacer fue despreciado. Fue despreciado en vida, fue despreciado después de haber sido crucificado, de haber entregado su vida por ti y por mí. Sigue siendo despreciado hoy en día. Isaías 53, versículo 3. Fíjate la primera característica que nos da el profeta Isaías sobre el Mesías. Y no solo la llevó en el momento de su crucifixión, sino toda su vida la llevó y la sigue llevando. Isaías 53, versículo 3. Este es un versículo meramente profético, mesiánico, que Jesús cumplió al pie de la letra. Dice despreciado. Lo primero que vemos del Mesías, despreciado. Lo despreciaron y no abrieron la puerta del mesón como nosotros hoy lo despreciamos el mensaje del Salvador, despreciamos entonces su vida, su crucifixión y su resurrección, despreciamos el Evangelio y desechado entre los hombres, desechamos entonces lo que Él dice. Sí, la palabra de Dios dice esto, pero yo opino, yo pienso, yo creo, yo siento, a mí me gusta, yo. O sea, fíjate, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y escucha lo que dice. Y como que escondimos de él el rostro. Volteamos a ver para otro lado. El mesonero cerró la puerta del mesón. Volteó a ver hacia otro lado y dijo, no hay lugar. Tú vienes a la iglesia y escuchas la palabra y dices, no hay lugar. Volteas a ver a otro lado. Escondes el rostro de él. ¿Te das cuenta? Fue menospreciado y no lo estimamos. Fue menospreciado. Se ha menospreciado el sacrificio de Cristo en la cruz. Se menospreció el mesonero en ese entonces, menospreció este nacimiento. Como nosotros menospreciamos entonces la palabra de Dios. Qué interesante todo esto, que Jesús entonces desde que Él nació, llevó estas características hasta el día de hoy. Pero no es porque Él así lo deseó, lo quiere. Es porque nosotros cerramos el mesón. Cerramos nuestra mente, cerramos nuestro corazón y no hay lugar. No hay un espacio para Él. No hay lugar. Entonces ahora hacemos otra vez la pregunta. ¿Hay lugar en el mesón? ¿O está ocupado con las compras navideñas? ¿Hay lugar en el mesón o ya está lleno de preocupaciones, de estrés y ansiedad? Hoy el mundo entonces sigue tan ocupado en todas sus actividades, la gente metida en sus rollos, en sus necesidades, en su vida, en sus compromisos, en sus relaciones, en lo de ellos. En sus compras navideñas, los corazones de la gente, es decir, el mesón de la gente sigue estando lleno, sigue estando ocupado y sigue sin haber un espacio. Entonces, el versículo 7, que fue donde empezamos a leer, Lucas 2:7, fíjate lo que nos dice: y dio a luz, una mujer embarazada, dio a luz a su primogénito, al primero de otros hijos que iba a tener, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre donde estaban los animales, y lo acostó ahí porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar, no había lugar. Qué triste, ¿no? Muchas veces entonces la mayoría de nosotros nos enfocamos tanto en otras cosas que, si bien es cierto, son importantes, son necesarias otras cosas, pero nos olvidamos de lo mejor. Hay un pasaje en la Biblia que nos muestra lo que muchos vivimos, y especialmente en estas fechas navideñas. Y las mujeres más, que los hombres también, pero las mujeres más. Vaya a Lucas también 10 del 38 al 42. Cuando nos enfocamos en que todo esté bien, en que todo salga bien, en recibir a los que vienen, para atenderlos mejor, para atenderlos como se merecen, nos olvidamos
del propósito por qué nos juntamos. Lucas 10, 38 al 42 nos narra entonces una mujer en estas fechas, una mujer en estas épocas navideñas, una mujer en pleno 24 de diciembre, porque van a ser el Mesías, porque vamos a celebrar la Navidad. Vienen los amigos, viene su mamá de Iván de lejos, pero una mujer, entonces imagínate, y cristiana, tu mamá también, su mamá, ok. Bueno, esta mujer era cristiana, pero fíjate lo que dice. Aconteció que yendo de camino, ¿quién? Jesús. Jesús estaba yendo de camino, era un viajero. Amén. Ok, era un viajero. La hospitalidad, ¿recuerdas? La gente era hospitalaria y era un deber ser hospital. Bueno, entonces yendo de camino entró a una aldea, a una ciudad, a un pueblo o a una tribu, si tú quieres decir. Y una mujer llamada Marta. ¿Cuántas Martas hay aquí? Ninguna en nombre, pero sí en actitud. Ok, y Marta le recibió en su casa. No, bueno, bien, ve un punto ahí, hospitalaria. Recibió a Jesús en su vida, en su casa, con su familia. Hasta ahí estamos bien. Esta tenía una hermana, la hermana incómoda, que se llamaba María, la cual, María, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Ok, ahí está una María, ahí hay otra María, y hay otra María. Ok, ¿cuántas Marías hay aquí entonces por aquí? Bueno, una nada más, gloria a Dios. En nombre y en actitud, ¿cuántas? Muchas. Ninguna. Gloria a Dios también. Y sentándose a los pies de Jesús, oía sus palabras. Pero Marta, en pleno 24 de diciembre, se preocupaba con muchos quehaceres. Y los tamales, y el ponche, y el champurrado, y la cena, y que todo esté listo, y que los niños se bañen, y levántate del sillón, ya, deja ese control, ayúdame con esto, y el otro, y aquello, los preparativos para recibir a los invitados. ¿Te das cuenta cómo puede haber muchas Martas y Martos también? Que todo salga bien, que todo esté bien. Fíjate, y sentándose, se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? O sea, ¿no te preocupa? ¿No te molesta que ella esté ahí nada más sentada? Dile pues que me ayude, que los frijoles se me están quemando. Dile que me ayude, o sea, levántate, no estés ahí nada más, vente y ayúdame a cocinar, porque ya son las 4 y les dije que a las 6 y ya van a llegar. ¿Te das cuenta cómo puedes estar tan ajetreada, tan enfocada en lo tuyo? Marta tenía a Jesús ahí en su casa y no lo estaba aprovechando como María. Si bien es cierto que hasta cierto punto estuvo bien, o sea, era, al parecer, dicen muchos comentaristas, hay gente que estudia mucho, no nosotros, y la gente que estudia mucho la Biblia, dice que Marta probablemente era la mayor y era la responsable de la casa. Entonces era normal que ella tomara la iniciativa de recibir a Jesús y a los que con él venían. Y bueno, dice este comentarista que era normal que se preocupara porque todo estuviera bien, pero el exceso de preocupación era lo que no estaba bien. O sea, es normal que cocines, es normal que te preocupes, ok, bueno, vamos a hacer la cena, que todo salga. El exceso es el que no está bien. O sea, te enfocaste en las cosas de aquí y te olvidaste. O sea, Marta recibió a Jesús, iba pasando por ahí, lo recibió, lo invitó a entrar a su casa. El Señor se sentó y empezó a hablar. Imagínate, tenía ahí el mesonero, decíamos hace rato, ¿recuerdas? Que dije, si hubiera mandado un ángel y le hubiera dicho que iban a ser el Mesías, lo hubiera atendido. Bueno, Marta sabía quién era Jesús. Maestro, le decía. Y lo desatendió. Así como nosotros hoy sabemos quién es Jesús, pero nos olvidamos de él. O sea, sabemos quién es Jesús, pero nos enfocamos más en los hermanos de acá. Y no es que sea malo atender a los hermanos, no es que sea malo tener visitas. Si tienes, atiéndela, gózate con ellos, pero no te olvides de por qué te estás juntando con ellos, de quién es el propósito de esta reunión. Fíjate, entonces
Versículo 41. Respondió Jesús. Le dijo, fíjate lo que le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, con muchos quehaceres. Marta, Marta, es muy interesante la expresión o la manera en cómo Jesús se la dice. Al parecer, a Jesús no le molesta la preocupación o la molestia de Marta. No le preocupa eso, no le enfada el enojo de ella, no le enfada la manera en cómo ella lo confronta y lo cuestiona. Al contrario, dice que siente compasión, misericordia de ella y le habla así, fíjate: Marta, Marta, turbada, afanada y turbada estás con muchas cosas. Ya deja eso. Marta, Marta, con compasión, tratando de hacerle entender: está bien, Marta, atiende a los invitados, pero te olvidaste de mí. Está bien, Marta, cocina el bacalao, el pollo, el pavo, pero no te olvides de que el 25 celebras mi nacimiento. No te olvides de quién soy yo. O sea, ya me recibiste en tu corazón, pero ahora me estás sacando por las preocupaciones de la vida. Entonces fíjate, 42, eso es Jesús: pero solo una cosa es necesaria. Está bien, preocúpate, pero fíjate, ¿te das cuenta? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas que son importantes, pero solo una cosa es necesaria. Solo una cosa era necesaria para Marta. Nada más era todo lo demás era importante, sí. Entonces tienes que aprender a distinguir qué es importante y qué es necesario para tu vida. Porque no siempre lo que es importante es necesario para ti. Hay cosas importantes, sí, pero hay cosas necesarias. Entonces fíjate, Marta dice: pero solo una, nada más. Una, no muchas. Solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Por eso yo pregunto: ¿cuántas Martas hay? ¿Cuántas Marías hay? ¿En nombre o en actitud? Ahora volvamos entonces a la pregunta inicial, hermanos. ¿Hay lugar para Jesús en tu vida? ¿Hay lugar para Jesús en el mesón? ¿O está bien lleno? ¿Hay lugar en el closet para más zapatos? No, pero hacemos. ¿Hay lugar en la caja de herramientas para más? No, pero tiramos lo que ya no sirve y compramos otras dos. ¿Hay lugar entonces, hermanos, en tu mente, en tu vida, para Él, en tu corazón? ¿Sabes por qué? ¿Cómo somos de ingratos nosotros? Amén. ¿Sabes por qué? Porque Jesús sí tiene un lugar para ti. Vaya a Juan 14, del 2 al 3 para terminar. Si Jesús nos pagara como nosotros hacemos, no, pues olvídate. Si Jesús nos pagara entonces como nosotros el espacio que le ofrecemos, estaríamos perdidos entonces, porque Jesús tiene un lugar para ti y para mí. Amén. El contraste entre Él y nosotros es que nosotros no tenemos espacio para Él, pero Él no nos paga entonces de la misma manera. Él sí tiene un lugar preparado, un mesón celestial para usted y para mí. Amén. Juan 14 del 2 al 3 dice, es Jesús hablando, y quiero que te quedes con esto: si tú no tienes espacio para Él en tu vida, Él sí tiene un lugar para ti. Amén. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. A mí me gusta el color negro, bueno, ni modo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuere, si no fueren de ese color, yo los hubiera dicho. Hay lugar en un mesón celestial para usted y para mí. Jesús, voy pues, dice, a preparar lugar para vosotros. Ya no había espacio, pero ahora voy a preparar un lugar, un espacio para cada uno de ustedes. Lo que nosotros somos incapaces de hacer. Amén.
¿Te das cuenta? Y si me fuere y os preparare un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Hay lugar para que te vayas con Él, pero tú no tienes lugar para que Él more contigo. Tú no tienes lugar entonces para que Él te dirija, para que Él te hable. No hay lugar para Él en tu vida. Entonces, y os tomaré así a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero donde Él está, Él quiere que nosotros estemos, pero donde nosotros estamos, no lo queremos a Él. ¿Te das cuenta? Donde nosotros estamos, no lo queremos. No lo queremos porque ya no hay espacio. Ya mi vida ya está bien ocupada, ya tengo planes para todo. Revisa tu calendario, cómo está tu schedule, se dice, ¿no? Tu schedule. Revisa cómo está tu itinerario. ¿Qué vas a hacer el 24? ¿Qué vas a hacer el 25? ¿Qué vas a hacer el 31? ¿Qué vas a hacer el 1? Y te aseguro que no hay lugar para Jesús en ese schedule que tú tienes. Ya tienes todo bien organizado. Me voy a reunir, va a venir Juanita, Juanito, y Francisco. Vamos a estar de las 5 en adelante, vamos a comer, vamos a cantar algunas canciones, vamos a pasarla bien, vamos a ver el Año Nuevo por televisión, pero nunca dijiste, vamos a tener un tiempo de oración en la casa también. ¿Te imaginas? O sea, y el 25 dices, no, pues va a ser el día de pijamas, ver televisión todo el día, desde ahí nos vamos a levantar tarde, porque pues el 24 nos vamos a desvelar celebrando el nacimiento de Jesús, y el 25, pues como la canción, no voy a trabajar, y entonces te quedas en tu casa en pijama, y a ver televisión, ya tienes hasta una lista de películas que vas a ver, pero no tienes un espacio ahí para orar en familia, porque no hay espacio para Jesús en tu familia, porque no hay espacio para Él en el mesón. Así como no hubo espacio en la primera Navidad, no había espacio para que naciera el Mesías. En esta Navidad tampoco hay lugar. Tampoco hay lugar. Espero que sí lo haya en tu vida. Espero que sí. Entonces, la pregunta obligada, otra vez la tengo que hacer, y sueno repetitivo, pero es el tema de esta mañana y es la pregunta obligada. ¿Hay lugar o no hay lugar? ¿Hay lugar para Jesús en tu mente, en tu corazón? ¿Hay lugar para Jesús en el mesón? Póngase de pie. Después de esta sermoneada, vaya y disfrute. Hermanos, es tremendo, pero nos confronta. Nos confronta. Y pues como alguien dijo por ahí, no fue palabra mía. O sea, es para todos, y cada uno vamos a agarrar lo que nos corresponde, ¿no? Porque a veces hay cositas ahí como que no están muy del todo bien. Es fuerte la palabra, pero a veces es necesario que Dios nos hable así. Bueno, entonces vaya a su casa y vaya reflexionando. ¿Hay lugar o no hay lugar en mi mente para Jesús? La primera Navidad la gente andaba vuelta loca, viajando de ciudad a ciudad. Un hombre y su esposa embarazada no pudieron encontrar un lugar para que su hijo pudiera nacer. Cuando mi esposa todavía, nosotros no tenemos hijos, pero la mayoría de ustedes ya tienen. Los esposos, cuando ya iban a nacer, ¿qué hacían? Se van corriendo al hospital para que su hijo naciera en un buen lugar, en un cuarto de hospital, con todas las comodidades, con los profesionales ahí. Y imagínate que hubieras llegado al hospital manejando tu carro, corriendo, o la ambulancia, que te digas, es que no hay lugar, las ambulancias están llenas, no hay lugar para que tu hijo nazca en un hospital, y hubiese tenido que haber nacido, no sé, por ahí. ¿Qué hubieras pensado tú? ¿Qué hubieras sentido si te cerraban las puertas para que tu hijo naciera en un lugar decente? Imagino que hubiera sido algo frustrante, desesperante, hasta querer demandar al hospital. Son negligentes. Ahora imagínate el dolor del padre que mandó a su hijo y cerraron las puertas para que naciera físicamente en el mesón. Bueno, ahora imagínate entonces el dolor del padre
que ya mandó a su Hijo para que nazca en el corazón de las personas, y nosotros cerramos el mesón. Nosotros cerramos entonces nuestro corazón, nuestra mente. Hay un pasaje en Apocalipsis que dice que Él está ahí a la puerta hablando: no endurezcas tu corazón. Si oyes hoy su voz, dice: no endurezcas tu corazón. Pero ese versículo lo usamos para evangelizar. Pero ¿sabías que ese versículo es para una iglesia cristiana? Es para los cristianos. Porque cuando tú ya conoces la Escritura, sabes que es Dios que te está hablando, pero dices: sí, pero primero deja, como le dijo aquel, ¿no? Deja y entierro a mi padre, y luego voy y ahora sí te sigo. ¿Y quién te asegura que no vas a ser tú también el que entierren después de tu padre? Esta semana nos dieron una noticia de una jovencita de 14 años, falleció. 14 años, imagínate, falleció. Y le decía a mi esposa: fíjate qué tremendo, porque cuando yo estaba niño, no hace mucho, hace poco, pensaba que solamente las personas ancianas fallecían, y a medida que fui creciendo, no, pues no solo los ancianos, también los jovencitos. Y si tú no tienes lugar, a la edad que tengas, no importa, si tú no tienes lugar para Jesús en tu corazón, ahí entonces preocúpate. Él prometió tener un lugar para nosotros, unas moradas celestiales, y yo le creo. Alguien dijo por ahí, y se me quedó muy grabado: o Jesús fue un loco, drogadicto, psicópata y todo lo que dijo. Dile que estás ocupado. O Jesús fue un loco, drogadicto, psicópata, y todo lo que dijo fue mentira, o fue quien dijo ser. Bueno, yo he decidido creerle que fue quien dijo ser. Y si Él dijo que era el Hijo de Dios, yo le creo. Había una promesa de que iba a venir, que iba a nacer, y nació. Dijo que iba a morir, y murió. Dijo que iba a resucitar, y resucitó. Dijo que iba a ir al cielo, y se fue. Y dijo que va a volver, y yo creo que va a volver. Yo creo que va a volver. Dijo que hay una morada celestial para mí, y yo le creo, porque yo me quiero ir con Él. Porque yo sí anhelo estar en esas moradas celestiales. No sé usted, pero para eso nosotros necesitamos hacer que Él more en nosotros ahorita. Para que nosotros podamos estar en ese mesón celestial, necesitamos abrir el mesón que nosotros tenemos en esta tierra, que es nuestro corazón, nuestra mente y nuestra vida. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana. Primero te pedimos perdón. Primero queremos pedirte perdón. Perdón por lo ingrato que hemos sido, Señor. Queremos pedirte perdón en esta mañana porque muchas veces hemos cerrado, Señor, la puerta del mesón que atendemos, y no te dejamos que entres, porque está lleno ya de personas, está lleno de actividades, de preocupaciones, de quehaceres de la casa, está lleno de preocupaciones del trabajo, de cosas que trae la vida. Nuestra mente está tan ocupada con las cosas de esta tierra que no hay espacio para ti, Señor. Reconocemos que eso nos ha pasado, que muchas de las veces pensamos en tantas cosas, pero no pensamos en ti. Nuestro corazón está lleno de tantas cosas, pero no hay espacio para ti, no está lleno de ti. Por eso en esta mañana, Señor, queremos pedirte perdón. Queremos pedirte, Señor, que tú nos perdones, porque nuestro mesón ha estado lleno y no hemos sido capaces de sacar algo de ahí para hacer un espacio para ti. Vaciamos nuestro closet y compramos más cosas. Vaciamos, hacemos espacio para meter más y más cosas, para pegar más cuadros en la pared, para poner más cosas que son importantes, sí, pero solo una cosa es necesaria, Padre. Solo una cosa es necesaria: que haya lugar en nuestra vida para ti. Solo es lo más
necesario en nuestra vida. No hay nada más necesario que eso. Hay muchas cosas importantes, sí, el trabajo, la familia, son cosas importantes, los quehaceres. Pero lo que es necesario para mí es que haya lugar para ti en mi vida. Padre, pedimos que seas tú, Señor, abriendo nuestro entendimiento, trayendo claridad, Padre, y mostrando las áreas que te estorban, las áreas que llenan nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, y que nos impide, Padre, recibirte y hacer un lugar, un espacio en el mesón para que tú puedas morar en nuestra vida. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Padre, a hacer un lugar para ti, un espacio. Es lo único que nos pides, un espacio para morar en nosotros. Nos hiciste la promesa, hay unas moradas, hay un mesón celestial, pero no podemos llegar si primero no te hospedamos a ti en nuestra vida, si primero, Señor, no te guardamos a ti en nuestro corazón, si primero tú no estás en nuestra mente, no podremos nosotros estar en esa morada celestial, en ese mesón celestial que tú has preparado para que moremos contigo por toda la eternidad. No podemos estar viviendo así. No podemos estar siguiendo como estamos viviendo. Ayúdanos a cambiar. Ayúdanos a hacer un espacio en nuestra vida para ti. Ayúdanos a hacer un espacio, un lugar para ti en el mesón. Damos las gracias, Padre, en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.